módulos de papaya? Estábamos pensando en que fuese para el día sábado a las 3:30 de la tarde. Sábado. Los seminarios. Sí. Sábado. ¿Lo estaban pensando o ya lo concluyeron? Bueno, la mayoría ya me dijo que sí, pero estaba esperando a ver si había compañeros, que en caso de que no pudieran, pues moverlo, pero nadie me dijo nada, entonces yo supongo que sí sería. Córdoba, y no puede ser más temprano porque tengo un contratiempo a esa hora. Ah, bueno, lo que pasa es que algunos compañeros tienen servicio social temprano. ¿O en qué horarios? Bueno, ¿solamente podría en la mañana o no podría hasta más tarde? Pero tendría que ser el sábado o otro día. Pues yo creo que el sábado, bueno, le preguntaba a mis compañeros si piensan en otro día, pero si fuese el sábado, ¿no puede más tarde, aunque sea tarde-noche? Es que, ¿a qué hora le llama tarde-noche, Córdoba? ¿De a partir de qué? No sé, como las 6, 7. 6, 7. A ver, Córdoba, ¿y por qué no lo ponemos entre 7:30 y 8? Para no fallar. Bueno, les vuelvo a preguntar al rato a mis compañeros y le confirmo si sí se puede a esa hora. ¿Y lo del examen? De lo del examen todavía no vemos fecha, profe. Porque acuérdese, Córdoba, que en esta semana tenemos que acabar. Ya para Sí, que vaya poniendo o se vayan estableciendo contacto con el doctor Campos. sí, profe. Sí. A ver, miren, yo creo que también en esta semana yo ya revisé todas las lo que tenían de tareas, ya tengo capturado lo de seminarios del módulo, ya llevo un gran avance en los exámenes. Y yo también, yo creo que en esta semana, del caso del mango, voy a tener toda la evaluación. A ver, jóvenes, pero hay algo que estos exámenes me está llamando mucho la atención. Es que algunos comentan de que si está correcta el nombre de la palabra en los incisos. Por ejemplo, hay unos que dice bomba en lugar de bomba. A ver, jóvenes, si la palabra está escrita así es. Ustedes también tienen que hacerse a la idea que no siempre se les va a poner todo para que lo dijeran como tal. Si la palabra no está bien escrita, pues simplemente no se selecciona, jóvenes. Y todos aquellos que le pusieron la Y, pues se las puse mal. ¿Por qué? Porque son trabucos que uno les pone para ver qué tan seguros están. Y no se trata de que corrijan la palabra. Simplemente era eso. Ahora el otro, en los paréntesis, jóvenes, hay paréntesis que no tienen respuesta. Y si no está en las opciones, no está, jóvenes. Nadie les dijo, búsquenla. Y en las de rollo, pues la verdad es que muy pocos le cambiaron a la diapositiva. Simplemente lo agarraron, lo copiaron y punto. Vámonos. Y luego en lo otro,
que empiezan con un tamaño de letra. Y luego yo no sé por qué en varios está apareciendo que si por ejemplo, la pregunta 1 a la 6 tienen tamaño de letra 11, luego la 7, la 8 tienen tamaño 10 y se repite en casi todo el bloque. No sé si tenga que ver con el software o no sé qué tenga, pero es algo medio curioso. Y lo otro, pues prácticamente, jóvenes, están haciendo un examen a apuntes abiertos, pero no se trata nada más de localizar la respuesta y pegarla. No, jóvenes, no se trata de eso. Y por eso muchas veces uno les pone opciones o preguntas que no tienen respuesta. O preguntas que tienen más de una respuesta. Pero uno está consciente, jóvenes, de que son exámenes a libreta abierta. Pero como en la máquina ustedes pueden quitarle y ponerle, pues deberían de tener un poquito de interpretación, al menos para leer la respuesta. Porque prácticamente mandan lo que está en la diapositiva. Y pues la verdad es que no van tan mal, pero pues uno diría, bueno, ¿y qué tanto están aprendiendo así nada más en copiar y pegar? Pero bien, jóvenes, miren, pues eh, estos nuevos mecanismos, pues se prestan mucho para hacer eso, ¿no? Y pues la verdad es que a veces no quisiera hacer uno tan, porque ¿qué pasaría si no les mando las diapositivas? Y los dejo o les hago el examen, simplemente de lo que logren escribir. Nada más, jóvenes. Y en ese sentido, pues yo creo que se van a tener que poner a estudiar. Se van a poner a estudiar variedad de papaya. Se van a tener que poner a estudiar expresión del sexo en papayas. Para ver qué tan duchos son. A ver, jóvenes, pero vamos a continuar después de hacer estas observaciones. Y si no hay algún comentario en ese sentido, pues la verdad es que no van tan mal. Sí. Simplemente a veces también hay que leer la pregunta, porque a veces hay una que dice defina poliembrionía, ventajas y desventajas, y algunos o varios únicamente la definieron. Y luego hay otros que dice defina recurso fitogenético y resalte su importancia. Algunos nada más definieron. Y si se fijan, ahí hay dos respuestas. Defina y resalte su importancia. Esta pregunta vale dos puntos. La que tienen, por ejemplo, poliembrionía, ventajas y desventajas, vale 3 puntos. La que tienen para ubicar y que todo el mundo le atinó y que en el examen presencial casi nadie le atina, es principales países, ya sea importadores o exportadores. Ahí tienen 5 incisos, 5 puntos. Entonces, así se está calificando, Juan. Donde, por ejemplo, dice, son mangos considerados monoembriónicos que tienen 5 o 6 y en algunos exámenes hasta 10 para
poliembriónicos, 8 para monoembriónicos, y son puros de los que vimos en clase, pues prácticamente están en la diapositiva. Entonces, al final saco la sumatoria de los aciertos y luego cuento los que ustedes tuvieron y calculo que el total de los aciertos es a 100, como lo que le atinaron ustedes es a X. Y así que sacamos todo. A ver, pero aquí también no lo tomamos como el profesor refugio, aciertos menos errores, pues algunos me van a salir debiendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si en los mangos considerados como monoembriónicos hay 8 opciones y ustedes nada más ponen de los 8 nomás le atinan a 4, pues 4 se les quedan. Porque si les pongo 4 menos 4 que no atinaron, pues 0. Y si les pongo los 10 y le atinaron a 5 y a 5 no, pues 0. Y pierden pues prácticamente 10 puntos ahí. También así de esa manera no los acaba uno tan feo, joven. A ver, si no hay algún comentario. Yo más o menos siento que el fin de semana ya tengo todo lo del módulo de mango. A ver, jóvenes, ¿algún comentario, algo que quieran aclarar antes de? ¿No? Bien, jóvenes, si no hay comentarios, si no hay preguntas, no hay dudas. Vamos a ver lo que corresponde a crecimiento vegetativo y reproductivo de la planta de papaya. Entonces se van a dar cuenta que tiene pues prácticamente un periodo juvenil muy cortito y que puede tener un periodo de producción que va desde 6, 8, 10 meses o más. Y entonces ahí es donde se puede uno ubicar en los beneficios, porque estar vendiendo durante más de medio año fruto de papaya, pues también implica tener un mercado amplio o tener varios países a donde enviar el fruto de la papaya, o que el consumo nacional también sea sumamente demandante para acomodar grandes volúmenes de este fruto. Y podemos hablar de que tan solo para que se dé la germinación de la semilla, tenemos que tener una buena humedad del suelo. ¿Qué quiere decir? Que tampoco no lo queremos inundado, que no lo queremos que escurra mucha agua. A veces para el establecimiento de la semilla inicialmente lo ponemos a capacidad de campo, como ustedes llenan la charola, que a la hora de apretar el sustrato no suelte mucha agua. Entonces esa es una de las condiciones que debe tener, por ejemplo, disponibilidad de agua, que esté en un lugar que tenga buena ventilación, buena penetración de luz, que el sustrato permita la buena oxigenación, que no se endurezca demasiado ni tan rápidamente. La temperatura ambiental, temperatura del suelo, para que se dé una buena germinación, expresada en % de semillas germinadas. Y entonces hablamos que la semilla de la papaya tiene una germinación epígea. La emergencia generalmente se completa entre 2 y 6 semanas. Poseen un poder germinativo corto, lento y regular. A veces vemos que de 100 no germinan ni 50, que de 100 a veces tenemos el 30%, pero en ocasiones también vemos que de 100 puede haber un 80% o más. Pero muchas veces depende también, y más adelante lo vemos,
aquí hay algo que lo mirábamos mucho en la práctica, cuando era presencial, que hacíamos prácticas de germinación de semillas de la papaya, cuando las sometíamos a diferentes tratamientos. Las remojábamos en agua caliente, las remojábamos en un fungicida, le aplicábamos nitrato de potasio y siempre con los testigos, sin tratamiento. Otro que más hacíamos, la eliminación de la sarcotesta y con sarcotesta. Cuando no se elimina este inhibidor, pues la sarcotesta de las semillas, tenemos un bajo porcentaje de germinación. Miren, el bajo poder germinativo de las semillas de papaya se ha correlacionado con la presencia de inhibidores, principalmente compuestos fenólicos, en la testa y en la sarcotesta. Y acá pues tienen la imagen, ¿no? Donde está sarcotesta, que es la capa mucilaginosa que ustedes notan inmediatamente cuando extraen las semillas, que a esa la aprietan con las manos y la pueden desprender. Luego se enjuaga con agua normal. Se empieza a lavar y se empieza a eliminar esa capa. También no piensen ustedes en apretarla en demasía, ¿no? Generalmente es suave y se desprende muy rápido. En esta sarcotesta hay compuestos que consumen oxígeno durante el proceso de oxidación, restringiendo la entrada del mismo, que llega al embrión para ayudarle a su reactivación y que dé origen a una nueva plantulita. En semillas de diferentes especies, la dormancia, generalmente así la hablamos cuando nos referimos a semillas, es ocasionada por un balance hormonal desfavorable entre los promotores del crecimiento como giberelinas e inhibidores de la germinación como es el ácido abscísico. Ellis y colaboradores mencionan que la baja germinación también se ha relacionado con el estrés por desecación que experimentan las semillas de papaya a bajos contenidos de humedad. La desecación induce quiescencia metabólica o dormancia. Nagao y Furatani mencionan que aproximadamente el 20% de las semillas de papaya carecen de embrión. La presencia de la cubierta mucilaginosa, sarcotesta, que cubre externamente a la semilla de papaya, puede ocasionar dormancia física. Entonces, ¿qué es lo que se ponen en mente? Que una vez que extraen la semilla del fruto, lo primero que tienen que hacer es eliminar la capa mucilaginosa para promover germinación de las mismas. Luego también, ¿qué se puede hacer? Miren lo que aquí tenemos. Los métodos para superar la dormancia e incrementar el porcentaje de germinación, emergencia y homogeneidad. Es remojo y enjuague de la semilla en agua. Generalmente utilizamos la de la llave directamente. Luego la ponemos por ratitos que se seque al sol. Previo a eso, al secado al sol, le quitamos la sarcotesta. Podemos almacenar la semilla a condiciones ambientales a diferentes tiempos. Podemos hablar de 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 2 años y medio y hasta 3. Y todavía tiene buenos porcentajes de germinación. Vean también lo que se hace: inmersión de semillas en promotores del crecimiento como el nitrato, el ácido giberélico. Generalmente nosotros agarrábamos muy poco probamos desde 100, 200, 300 hasta 400 partes por millón de ácido giberélico. Y sí notábamos que se incrementaba ligeramente el porcentaje de germinación. También, ¿qué hicimos como tratamiento adicional? Agarrábamos fragmentos de la aspirina o del ácido acetil salicílico, desde un cuartito de una pastilla hasta media pastilla,
disuelta en 1 litro de agua y luego allí sometíamos o poníamos la semilla de papaya. ¿Cuánto la dejábamos? La dejábamos entre 24 y 48 horas. Al igual que para los nitratos. Disolvíamos desde 1 gramo, o más bien dicho, 1 miligramo en 1 litro de agua, hasta 5 miligramos en 1 litro de agua. Esos tratamientos los hacíamos. Luego, posteriormente, mucha gente, ¿qué hace? Agarran pedazos de franelita, le eliminan la sarcotexta, ponen su semilla en la franela y la mantienen húmeda. Y luego empiezan a ver la germinación, como se ve en la imagen, que tiene fondo rojo. Y cuando ya la semilla está en esa condición, empezamos a trasplantar. Y ustedes también pueden ver en la imagen superior a la derecha una cierta cantidad de semillas que ya vienen con la radícula. Entonces, desde ahí ya empezábamos a preparar sustrato para el llenado de las charolas, pero nosotros no utilizábamos la charola de 200 cavidades. Nosotros utilizábamos unas de plástico negro, que son de 60 cavidades. Entonces, teníamos menos cavidades de mayor tamaño y además a esas charolas ligeramente los presiona uno de la parte de abajo con el dedo en cada una de las cavidades y se desprende completamente el cepellón, o sea que casi no lastimábamos a la plántula. Luego vean, miren, estas son las charolitas que les digo yo. Esas ustedes con el dedo o con el dedo le meten presión por abajo y se desprende completamente el cepellón. Entonces no hay mucha bronca y además es muy rápido y salen con buena cantidad de sustrato para que se favorezca el establecimiento inicial de la plántula en el terreno de... ¿Cuándo se lleva? Cuando la planta mide aproximadamente 20 centímetros de altura y el tallo 1 centímetro de diámetro y tienen al menos 4 hojas verdaderas, lo cual ocurre entre 35 a 45 días después de la emergencia. A ver, vean, esto es lo que dura en vivero, pónganselo bien en su mente, ¿sí? 35 a 45 días, porque desde ahí ustedes pueden empezar a contar el periodo de crecimiento vegetativo. Se establece la semilla, pónganle que se lleve entre 8 y 15 días la germinación. Luego, entre 35 y 45, estamos hablando de 45 a 55 días para la obtención de la planta que va a establecerse en el campo. Ahí tenemos 45, 55 días. Bien, esos datos tómenlos mucho en cuenta, jóvenes. ¿De qué va a depender esto? Pues muchas veces hablamos de la variedad. Hablamos del tipo de sustrato, que generalmente utilizamos mezclas de fibra de coco, peat moss, agrolita, vermiculita, sustratos composteados, mezclas de los mismos, 1-1, y pueden hacer una cantidad de mezclas, que hasta a veces si el sustrato es migajón, también se puede hacer uso del mismo. El chiste es que queremos un sustrato porosito, que retenga agua y que permita o facilite la emergencia de la radícula y del tallito de la planta. ¿De qué depende también? Pues muchas veces de que una vez que se empiece a formar la radícula, empieza a encontrar agua y nutrimentos presentes en el sustrato, pues se facilita o se fortalece la emergencia de la nueva planta. ¿De qué también? De los reguladores de crecimiento. Pero vean esto, cuando hablamos de la variedad, pues ustedes pueden ponerle aquí las que quieran, maradoles, los tainún, los del grupo solo, los lenia,
campot, champot, amira, caballero, lo que ustedes gusten y pongan aquí. Los sustratos, pues todos los que conocen, hasta pueden poner tezontle. Nutrición mineral, pues prácticamente aquí, como queremos crecimiento y es crecimiento vegetativo, pues no ponemos grandes cantidades de nitrógeno para que no se nos prolongue, pero sí empezamos a jugar ya con el potasio, con el calcio, con el fósforo, los microelementos, ¿sí? Como por ejemplo el zinc también, para que ayude al metabolismo de los carbohidratos, ayude como precursor del triptofano, etcétera, etcétera, y que se tenga una buena calidad de planta. Se ha observado que las primeras hojas no son lobuladas, adquieren esta forma después de la aparición de la segunda hoja. Son hojas grandes, simples, palmeadas y lobuladas. Ustedes aquí en estas plantulitas pueden contar las que tiene y pueden contar entre 14 y 16. Pero, pues ustedes aquí están pensando que como todavía está en crecimiento vegetativo, estamos hablando de 55, más la más precoz que se lleve 2 meses para inicio de floración, pues aquí le pueden calcular más o menos el número de días que aún tiene como crecimiento vegetativo, pero en algunas de ellas ya pueden observar la formación de flores y pueden decir más o menos cuánto tiene de periodo juvenil y se dan una idea. Vean, por ejemplo, aquí, si dijéramos 2 meses, serían otros 60 días y 55 que ya tenía para del vivero, ¿sí? Están hablando de 115 días y en algunas ya se puede observar el inicio de la floración. En condiciones tropicales, donde generalmente las encontramos, aproximadamente emergen 2 hojas en el ápice de la planta en una filotaxia espiral de 3 octavos o 3 octavos cada semana. La vida de la hoja generalmente se extiende por 3 a 6 meses en condiciones tropicales y las cicatrices persistentes permanecen en el tronco a medida que se estirpan, se caen, etcétera, etcétera. La pérdida de las hojas que gradualmente se da, empezando en sincronía como van apareciendo. ¿Qué quiere decir? Que aparecen de la parte inferior y luego se van desarrollando hacia la parte superior. Es común suponer que primero se van a caer las de más reciente aparición o las primeras y luego van apareciendo como se ve acá en estas plantitas. En la parte superior observamos las hojas de reciente aparición y madurando y se vuelven fotosintéticamente activas para reemplazar a las más viejas o que están entrando a senescencia y que se pueden volver un punto de demanda. Hemos hablado que se les da una práctica de desviación que consiste en quitarle el limbo nada más de la hoja en el punto de unión el peciolo. Se quedan los peciolos así sin el limbo. Y, y decíamos que se hacía de esa manera para evitar que el látex que escurre de los peciolos caiga en los frutos que están formándose en la planta. La pérdida de hojas en la sección inferior de la planta y la aparición continua de otras nuevas será dosel, una especie de forma de paraguas que proyecta una considerable cantidad de sombra. Vean, la planta de papaya se desarrolla muy rápido
puede tardar de 3 a 8 meses, desde la generación de la semilla hasta la fase juvenil, de 9 a 15 meses para cosecha, aunque no es tan prolongado. Pónganle que les dure 6, 8, 10, un año, pues ya están considerando que tiene bastante, pero bastante producción. Muchas veces de los 15 meses se le aplica a plantas como zapote, mamey, cera y todo ello. Casi en la de reciente aparición hablamos desde el medio año hasta un año. Vean que en condiciones, por ejemplo, asilvestrada, nosotros podemos encontrar plantas mayores de 20 años, que ya no conserva esa característica en las plantaciones comerciales y que a veces les hemos mencionado que va de 3 a 5 años como máximo. Pero, pues las plantaciones silvestres, pues sobreviven en función de la tolerancia a los factores bióticos y abióticos. La vida comercial de un huerto de papaya es normalmente de 2 a 3 años. Y esa característica de longevo, pues ya prácticamente se los quitamos. ¿Qué quiere decir? Que sí son longevas las plantas de papaya, más sin embargo, por la problemática que presentan en el proceso de producción, a veces es más recomendable iniciar una nueva plantación que estarle invirtiendo en querer recuperar plantas enfermas. A ver, jóvenes, hasta ahí un comentario. Profe, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cuál es la época del año en la que, bueno, ideal o la preferente para hacer el establecimiento de la plantación? Ok, joven. Mire, si nos basáramos a las condiciones de temporal, generalmente pensamos en el establecimiento de las lluvias. A veces hablamos junio, julio, ¿no? Pero hablamos de condiciones de trópico donde también suponemos que no hay presencia de heladas y si contáramos con riego, ahorita casi nosotros estaríamos estableciendo plantaciones de papaya. Luego, fíjese, nosotros hemos ido, por ejemplo, a San Blas y ellos han hecho plantaciones en julio, agosto. Y si usted se fija, pues prácticamente también estamos hablando del inicio de temporal, ¿no? Porque nosotros los llevamos en, ¿qué sería? Septiembre, en octubre, sí, más o menos. Tenían las plantaciones como 2 meses de edad. Hablemos de Maribeles y Olmeca. Pero ya no diseñaban los sistemas de riego. Y donde fue un joven horticultura ayudarles a hacer eso con su estancia preprofesional. Pero ahí estábamos hablando entre junio y julio, temporal. Pero si usted cuenta con riego y no hay heladas, puede empezar ya casi desde marzo, abril. ¿De qué va a depender, joven? De que usted programe eh, eh, sus cosechas. Son variables. Si fuera de temporada entre, vamos a suponer, junio, julio, agosto, ya están en el mes de marzo, abril, estableciendo plantaciones. Si era por ahí, eso. Sí, profe, gracias. Y otra pregunta que me surgió es que igual, ¿en qué época se hace la eliminación de limbos y cómo, bueno, cuáles son las hojas que debemos quitar? ¿Cuál es más? Aquí, a ver, déjeme ver si hay una.
A ver, mire, ve la planta que está en producción. ¿Sí lo observa? Donde dice las plantas de papaya se consideran. No, aquí donde dice planta femenina mostrando sus características. ¿No le Ah, ya, aparece ya todavía en cambió. su pantalla? Ya cambió, profe, gracias. Mire, jóvenes, usted ve los peciolos inferiores, los, los que se ven más amarillos, los Sí, inferiores. sí, ¿Sí los observa? sí, profe. A ver, joven, estos son los más inmediatos a ser defoliados. Usted se va al extremo del peciolo y se va al extremo del peciolo y quita la hoja. Aquí puede usted defoliar 1, 2, 4, los otros que sean fotosintéticamente activos. Pero usted tumba estos que ya se ven como amarillos. Luego está el limbo y deja los peciolos. Si era por ahí su Sí, duda. profe. ¿Y eso con qué frecuencia se hace? ¿O solamente se hace una vez que ya Es están los frutos? que no quiera, no quiera tumbarlos todos. O sea, se tumban los inferiores. Que ya tengan un poco sus hojas con características senescentes, para que no le quiten de algunos asimilados al fruto, provenientes de los tejidos que se van a volver fotosintéticamente activos. Pero usted deja una cierta porción de hojas activas y elimina las más senescentes, pero nada más la hoja, el peciolo lo deja. Y la otra, ¿por qué no se corta aquí pegado al tallo? Porque mire, imagínese que usted llegue con su navajita de injertar o con su tijera de podar y córtelo al ras. ¿Por dónde se va a venir escurriendo el látex? Por el tallito. ¿A quién le va a caer? Pues a los frutos. ¿Cuál es el riesgo? Manchado. Sí. Sí, profe, gracias. A ver, pero miren, vean esto, por ejemplo, esta plantación. Y ustedes pueden ver fallas allí o hay huecos que no se han replantado y lo pueden ver atrás de esta hilera que está enfrente de la imagen. Atrásito ustedes ven allí huecos que quizás dentro del manejo ustedes digan que están mal porque se tuvo que haber replantado inmediatamente. Pues sí es cierto, porque potencialmente están perdiendo plantas productivas, ¿no? Pero ustedes las ven muy parejas, jóvenes, en cuanto a tamaño, ¿sí? Número de hojas, y también están pensando que la etapa inductiva se va a dar muy pareja. Ahora, pues ustedes también están viendo allí el diseño de plantación, que es un rectangular, porque vean la distancia entre plantas y la distancia entre hileras, y prácticamente están viendo que a lo mejor están entre 1.5 o más cerca de las plantas, como por 4 entre hileras. Pero pues yo creo que ustedes aquí pueden darse cuenta de que estos huecos no deberían de existir ahí y que ustedes cuando tengan posibilidad de asesorar, pues inmediatamente que se muere la planta, hacer limpieza de cepa y replantar. ¿Para qué? Para que al primer ciclo de producción se tenga cerca del 100% de las plantas en etapa productiva, que es casi raro, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces se muere una que ya está en etapa de producción y querer poner una plantulita para que alcance a las otras cuando el ciclo es muy corto, pues ya prácticamente estamos pensando en que no se va a dar, ¿no? La planta de papaya requiere grandes cantidades de sol. La plasticidad morfológica en la sombra es alta e implica cambios en muchas características, por ejemplo, en el tamaño de la hoja, cuando la planta está sombreada, tiene un tamaño de hoja más pequeño. La relación de clorofila A y B también es menor, la densidad estomática también, y
menor longitud de entrenudos. Pero pónganselo en el sentido de que la luz ayuda mucho a que las clorofilas sean activas y a que a través del proceso de la fotosíntesis se tenga más fotoasimilados. Redúzcanselos y van a tener un efecto negativo también en el crecimiento de la planta. Algunos datos que hemos encontrado es que después del trasplante el crecimiento aéreo de la planta del papayo es lento, con una tasa de crecimiento de 10 milímetros por día, aumentando gradualmente hasta llegar a 25 a los 75 días después del trasplante. En esa misma etapa el tallo crece en su circunferencia a una tasa de 2 milímetros por día. En contraste, la raíz, su crecimiento es muy rápido en los primeros 25 días después del trasplante, con una tasa de 20 milímetros por día, reduciendo su crecimiento en forma gradual hasta llegar a 10 milímetros por día, o sea, 1 centímetro, a los 75 días de trasplante y declinar dramáticamente o drásticamente al inicio de la floración. Esta información la pueden ustedes retomar para implementación de programas de fertilización según las etapas fenológicas. A ver, miren, aquí para que se den una idea también. Esta diapositiva, bueno, esta información es rescatada de algunas fuentes, ¿no? Pero yo aquí nada más les puse algunos cultivares para que se den una idea. Y vean, Maradol es precoz, su floración inicia aproximadamente a los 3 meses de trasplante. Entonces pónganle allí 55 más 90, tienen a los 145, 150 días para inicio de floración. Pero ahora vean esta lenia. Aquí tienen ustedes 2 meses o poquito menos de 2 meses. Pónganle entre 50 y 60 días. Y si le dan el mismo periodo de que se siembra hasta el trasplante, pues prácticamente tienen 115 días, 120. Tenemos casi un mes de diferencia entre Maradol y Lenia para la entrada a floración. Ahora váyanse a los Tainung. Los Tainung tienen 2 meses y medio, 70 días. Más lo que consideramos 55 son 125, 125, 130 días. Tainung 5, Tainung 2 a los 90 días. Estamos hablando de 145, 150 días para inicio a floración. Los Sunset, póngale a 3 meses también. Estamos hablando de 145 a 150 días. Ready Late, 2 meses y medio. Tenemos 70 días más 55, 125 y ya están en floración. O sea, ¿qué es lo que tienen? Un periodo juvenil relativamente corto. La pregunta sería, ¿para qué queremos hacer? Bueno, el uso de portainjertos, sí, generalmente los portainjertos los utilizamos para reducir el periodo juvenil, ¿sí? O los injertos, más bien, hacemos injertos para reducir el periodo juvenil de una planta proveniente de semilla. Aquí imagínense querer hacer injertos de, no sé, de Maradol en Lenia, cuando Lenia tiene un inicio de floración más precoz que Maradol, pues a lo mejor puede funcionar, pero estamos hablando de 120, 130 días, cuando en otros frutales hablamos de 3, 4, 5 años del periodo juvenil, ¿no? Aquí, de hecho, las plantas de papaya provenientes de semilla, pues tienen un periodo juvenil muy corto. Ahora sí, las flores de papaya se producen cerca del ápice del tronco y se abren entre las 7 y las 9 de la mañana. La longevidad de las flores individuales puede ser de 3 a 4 días.
pero se desconoce o no hay estudios que precisen el periodo real de la receptividad del pistilo de los estigmas. Las flores de papaya son cimas actinomorfas dispuestas en inflorescencias en la unión hoja-tallo. Las cimas de plantas hermafroditas y femeninas pueden tener un número variable de flores entre 2 y 15. Las plantas masculinas producen inflorescencias muy largas que contienen docenas o incluso cientos de flores. Aquí se dice que aunque estas flores son visitadas por una gran diversidad de agentes, entre ellos hablan del halcón, varios escarabajos, mariposas, abejas, moscas, colibríes, atraídos por la dulce fragancia, el abundante néctar que producen, esto caracterizado más abundantemente en flores masculinas y hermafroditas. Pero también han mencionado, o se ha mencionado, que tienen un tipo de polinización anemófila, el viento. O sea que tienen presencia de los dos tipos, entomófila y anemófila. Una ventaja y de forma considerable, sí. Pero entonces podemos decir que para que sean atraídas por los insectos, pues la flor es vistosa, es olorosa, tiene néctar, y para que sea también por el viento, pues quiere decir que el grano de polen, pues no es muy pesado, pero tampoco es tan liviano como los nogales, ¿no? ¿Qué permite? Los dos tipos de polinización. A ver, la proporción de flores perfectas a estaminadas dentro de una inflorescencia puede variar mucho debido a factores genéticos, factores ambientales, donde prácticamente hablamos de la temperatura y la humedad relativa. Puede variar de totalmente perfecta a una totalmente estéril. A ver, pónganse bien buzos aquí. Tipos de flores. Hablamos de flores masculinas, flores hermafroditas. Y aquí podemos encontrar 4 tipos. La perfecta, que es la elongata, las otras pentándrica, cornetilla y intermedia, que se diferencian por el número de estambres que pueden presentar. También se diferencian por que, por ejemplo, la pentándrica y la intermedia tienen presencia de óvulos rudimentarios y en la cornetilla se ve completamente vana, donde únicamente se observa la presencia de estambres, como si fuera una flor masculina. Las flores de papayo, en la mayoría de las variedades, son de color blanco. Nacen en el tallo cerca de la inserción de las hojas. Son flores en la mayoría de los materiales comerciales. Son flores axilares. Hay algunas ya que tienen flores en racimo y parece que son, no estoy muy seguro si son maribel o olmeca las que ya presentan esa característica. En el caso de la flor femenina, pues ustedes de inmediato piensan en qué tiene la flor femenina, o sea, tiene ovario, tiene óvulo, tiene estigmas, tiene pistilo, pues, características de la flor femenina. Tienen un cáliz corto de 5 sépalos, formado por una corona o estrella de 5 puntas. Esta es muy pronunciada y fácil de distinguir. Cuenta con 5 pétalos libres que pueden desprenderse. El pistilo está constituido por un ovario elipsoidal. El liso formado por 5 carpelos unidos. Y aquí podemos en la imagen de su pantalla a la derecha ver ya cómo viene formándose la
el frutito. O muestra los ovarios, los estigmas, y vean cuántos estigmas pueden ver ahí. Estos son grandes y recortados, no presentan antera ni polen. Pero vean, jóvenes, el tamañito de la flor también nos permite hacer, por ejemplo, polinizaciones para programas de mejoramiento genético. Y pues la ventaja es que sería rápido, que sería por flor, que la taparíamos pronto, tenemos la posibilidad de regresar si es que no nos sentimos seguros de que se haya polinizado guión fecundado, a volver a hacer otra inserción de polen en esos estigmas que se observan de manera notoria, pues de manera significativa. Y además son varios, cuaja en uno, en el otro. Presentan coloración blanco crema amarillo. Vean el tamaño entre 5 y 6.5 centímetros de longitud. Se pueden encontrar aisladas o en pequeños racimos de 5 a 6 flores unidas con pedúnculos cortos. ¿Sí? Y vean la forma para que al rato observen la hermafrodita y la masculina y casi a simple vista puedan diferenciar en el terreno de los hechos cada una de ellas. El ovario es dentado, globoso, cubierto por sépalos. Estos son de color blanco amarillo y cuando son muy tiernos, ligeramente tocados de violeta. En la punta no están fusionados o soldados. El estigma pues está dividido, como lo pueden ver. En el caso de los frutos de este tipo de flor, son globosos o redonditos, lo que implica que poseen una cavidad o parte interna amplia y que su pulpa es delgada. Producen pocas semillas de acuerdo al tipo de fecundación que reciben. Acuérdense que decíamos que era entomófila o anemófila. Característica distintiva es que en la base presentan una cicatriz pentagonal. Aquí podrán notar, y les aseguro que muchos de ustedes van a decir, ese fruto grandotote es femenino. Los otros dos que siguen de frente también son femeninos. Y el que está casi en la punta, que se ve globosito, pero más chiquito, femenino. Y algunos de ustedes dirán, profesor, y allí no habrá un tipo de elongata. Sí cabe la posibilidad de que se formen, pero la mayoría de ellos corresponden a frutos redonditos o ovoides ligados a la flor femenina. A ver, la flor masculina o estaminada se desarrolla en largas panículas colgantes en forma de racimo. La corola está formada por 5 pétalos cortos, presentan en su base un ovario rudimentario. La flor masculina tiene 10 anteras con polen, es delgada y alargada, pero sin pistilo, conformado por ovario, estilo y estigma en el centro de la corola. A ver, jóvenes, pero ustedes ya llevaron bastantes cursos y no hay necesidad de que casi vean las diapositivas para decirme diferencias entre una flor masculina y una flor femenina. Y fácil lo pueden ligar, pues siempre para que masculina, pues tiene que granos de polen, carece de ovario, sí. No tienen pues bien desarrollado su pistilo en función del ovario, el estilo, el estigma, pero sí tienen bien desarrolladas sus anteras, sí, como donadores de polen.
Y lo otro es que se desarrollan en panículas colgantes las masculinas, donde su pedúnculo puede llegar a medir hasta 1 metro o más de longitud. Los ven bien colgantes, pues. Y rápidamente las diferencian de la femenina porque la femenina es solitaria o en racimos de 3, 5 flores. Aquí las tienen, miren. Esas son frutos producto de flores masculinas. Colgantes, largos pedúnculos. El fruto ya desarrollado tiene una amplia cavidad central en donde las numerosas semillas se desarrollan. Ahora, ¿cómo lo pueden ver acá? Miren, ahí donde ese joven con su mano muestra la flor abierta, pues prácticamente no le logran ver el ovario. ¿Qué ven? Las puras anteras o estambres. Y eso es lo que ven, jóvenes. Luego más adelante van a encontrar como una ligera coincidencia entre la flor cornetilla y la masculina, ¿no? Porque la cornetilla así se observa. Ahí lo tienen, miren, esa planta. Y yo sé que muchos se están preguntando, pero ¿cómo? Una planta masculina con frutos. Cuando veamos la herencia del sexo, van a darse una idea, porque sí es medio curioso que hablar de masculinidad y que tenga fruto, como que muchos nos damos de tope, ¿no? Pero van a ver que ustedes que por ejemplo, el sexo femenino, en el caso de las papayas, se encuentra en una condición homocigótica recesiva, y que el hermafrodismo y masculinidad se encuentran en condición heterocigóticas. Y entonces cuando hay cruzas, existe la posibilidad de que se formen. Pero eso lo vamos a ver más adelante. A ver, ahora vean una hermafrodita, miren. Y luego a una hermafrodita, pues, ¿qué le ponen? Pues si suponemos que es la elongata, la flor completa. ¿Qué le ponen? Estambres. ¿Cuántos le ponen? 10. Con polen, los 10. ¿Qué tienen? Ovario. O pistilo bien desarrollado en función del ovario, el estilo y el estigma. Tienen 2 tandem de estambres. Sí. Veanlo, también presentan una coloración blanca amarillenta. Se distinguen por el número y distribución de estambres, forma del ovario y características de la corola. Las flores hermafroditas tienen los 2 sexos y el árbol que las posee tiene a su vez 3 clases de flores diferentes, como lo que, bueno, aquí hablan de 3, nosotros mencionamos 4. Es considerada la elongata, el primer tipo de los que queremos describir dentro de las hermafroditas. A ver, jóvenes, no se les vaya a olvidar. En una planta de papaya pueden encontrar flores femeninas, flores masculinas y flores hermafroditas. Y dentro de las hermafroditas encontramos la hermafrodita elongata, que es la que produce el fruto con las características más comerciales. Luego hablamos de los frutos pentándricos, que ustedes ya vieron algunos que se deforman, ¿sí? Hablamos de eso y luego hablamos de frutos intermedios, que también son deformes, y luego hablamos de los cornetillas o flores que se llaman vanas o que tienen ciertas características de masculina. En este caso, a nosotros nos interesa esta, jóvenes. Y muchas veces, óiganlo bien, desde el sexado
que se hace al momento de la aparición de las primeras flores. Buscamos que la planta presente este tipo de flores. Generalmente buscamos hermafroditas y ustedes por el tamaño de la flor no se van a equivocar en observar en esas flores la presencia de los estambres y de un ovario bien desarrollado. Si ustedes logran observar al inicio de la floración flores que nada más presentan estambres y que en la parte inferior de la flor hay un ovario rudimentario, esas son masculinas. Luego, ¿qué pueden observar? Una flor que tenga su ovario bien desarrollado, con sus estigmas bifurcados, pero no tiene anteras, flor femenina. En las plantas de papaya, eso lo hace uno, bueno, no les voy a decir que uno sea un experto ni nada por el estilo, pero a veces cuando ya observaron unas 5 o 6 veces las flores, de, de volada se dan una idea, ¿no? Y rápido realizan la identificación de las plantas. De tal manera que buscan quedarse en la plantación con la mayor cantidad de plantas hermafroditas. Cuando establecieron 3 por cepa y de las 3 hay puras femeninas, pues también se quedan con una. ¿Y a quién le damos matarile completamente? A la que inicialmente produce flores masculinas. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué las vamos a quitar si ayudan a la polinización? Pues sí, pero también recuerden que las hermafroditas también tienen polen y que las hermafroditas, y una de ellas es la que les va a producir el fruto con mejores características, pues nos vamos más sobre la hermafrodita que la masculina, porque también libera granos de polen. La elongata es considerada la flor perfecta. Tiene 10 estambres con polen colocados en 2 tandas. Hay 10 estambres situados al final del tubo de la corola, en 2 series de 5. Los primeros casi son sésiles y opuestos a los pétalos. Los segundos con filamento corto salen del borde de los pétalos. Un pistilo bien desarrollado, con ovario alargado y también bien conformado. Es alargada y de forma cilíndrica, al igual que el ovario. Da frutos alargados, elípticos, etcétera, etcétera. En las variedades del tipo solo, donde yo les mencioné que aquí están y mencionan principalmente a Sunset y Sunrise. Estas se pueden autofecundar cuando el pistilo al crecer y desarrollarse pasa por donde se encuentran insertados los estambres. Espérame, deje paso la lista. Este tipo de flor es la que produce los frutos con las características más comerciales, pero también se presenta menor número de frutos por inflorescencia. A ver, jóvenes, ustedes aquí pueden encontrar, bueno, por deformación de la imagen, pero estos son frutos más alargados, ¿sí? Y también no tienen un pedúnculo tan largo. Entonces, masculinos cuelgan, femeninos globositos redondos, hermafroditas o hermafroditos alargados, elípticos, etcétera, etcétera. Pero también en esta planta ustedes pueden observar un fruto producto de una flor hermafrodita, pero no elongata. Y es el que tienen casi de frente, que parece como una hoz. Ese es un fruto deforme. Ese puede ser un pentándrico, ¿sí? Y vean ustedes el grado de desarrollo que tiene.
y podrían a lo mejor justificar su presencia porque lo venden localmente, porque lo dedican a otro destino, lo que ustedes quieran. Pero pues pensemos en las ventajas y desventajas de dejar ese tipo de frutos hasta este grado de madurez y a ver si es redituable o no. Pero este es de una flor también hermafrodita, pero no corresponde a la elongata. Si ustedes se fijan, allí puede haber presencia de carpeloidía, que es la fusión de los carpelos, y también puede haber presencia de esterilidad femenina en este tipo de plantas, debido a temperaturas, debido a estrés hídrico, debido a deficiencias nutrimentales, lo que ustedes quieran. Pero sin embargo ahí pues se ve medio curioso, ¿no? Y yo desde el punto de vista del manejo, y si fuera esta plantación de exportación, desde más pequeño lo tumbaría. Ahora chequen esto, miren. La flor hermafrodita tipo pentandria es parecida a la flor femenina. El ovario es globoso y con 5 lóbulos. Al separar los pétalos se aprecian 5 estambres insertados en la base del pistilo, el cual está más desarrollado, por lo tanto es baja su fecundación y el ovario es lobulado. Este tipo de flores se presentan en abril a julio. Hay que eliminarlas, ¿sí? Ya que se producen frutos deformes y de baja calidad comercial. Son frutos también un poco menos alargados, de forma globosa y lobulados. Aquí los tienen, miren. Vean la posición de los estambres, la altura de los estigmas o tan solo del ovario. Y acá tienen reflejado el surcote del fruto pentátrico. ¿Qué tanto puede demeritar el valor comercial? Pues vamos a suponer que si un fruto bien formado, tipo el longata, anda, no sé, póngale que, por decir un caso, 20 pesos, pues estos andan como al 50%, para que se den una idea. Ahora, la flor hermafrodita tipo cornetilla. Esta es la que yo les decía que de inmediato la identifica. El hecho de observarla de frente y verla como hueca, y a la hora de empezar a separar sus estructuras, únicamente observan estambres, ¿sí? Que es con polen viable también, pero no tiene desarrollado bien y funcional el ovario, ¿no? Es estéril, su presencia se debe a temperaturas cálidas o más elevadas, deficiencias de agua. Pocas veces produce algunos frutos alargados, deformes y sin valor comercial. Mírenla, ahí la tienen, jóvenes. Si usted la ven de frente y en la imagen que tienen a mano al lado izquierdo, la que se ve como colgante, esa flor se ve como vana, o las dos que tienen de frente, vean cómo se ve nada más algo amarillito, como un punto amarillito. Es la presencia de los estambres ahí, nada más. Rápido. La intermedia presenta 5 pétalos que pueden ser libres o fusionados, desde su base hasta la mitad de su longitud, lo que hace que el tubo de la corola varíe de tamaño. Los frutos son alargados, deformes, no aptos para su comercialización, y se debe eliminar este tipo de flor o fruto de la planta. En esta flor, el número de estambres varía entre 5 y 10, colocados irregularmente en el tubo de la corola, los carpelos entre 5 y 10. Ahora aquí lo tienen, miren. Frutos carpeloides de esta flor. Los distinguen porque hay como un surcamiento irregular y es producto
efecto de la fusión de los carpelos que se adhieren al ovario. Y hablábamos en términos generales que temperaturas por abajo de 21 y por arriba de 33 favorecen la presencia de esta deformidad. Otro rango es que también de 24.5 en el día y 15 por la noche, 15.5. Casi no tienen un valor comercial, por lo tanto, no se justifica su presencia en la planta, al menos de que se tenga planeado darle un uso alternativo. Pero imagínense llegar casi al momento de la comercialización, tener una cantidad considerable de estos frutos y luego en el momento del corte desecharlos y tirarlos, como que se demerita la calidad de los otros frutos, porque estos también estuvieron compitiendo por fotoasimilados, por nutrientes, por lo que ustedes quieran. Y además también, si se encuentran por encima de algunos de ellos, de esos frutos, pues también limitan su pigmentación, ¿no? Póngale todas las desventajas que ustedes le puedan entender o comprender o visualizar. Los tipos de flores, variedad de plantas hermafroditas en función de las condiciones ambientales. Hablamos del incremento o disminución de la temperatura, disminución de la humedad relativa. En esas condiciones se dejan de producir flores de tipo longata y un mayor porcentaje son de tipo intermedia y pentándrica, que producen frutos deformes con menor valor comercial. En el caso que ya lo vimos, de las flores hermafroditas, óiganlo bien, a las que se les achaca la esterilidad femenina y la presencia de carpeloidía, son en las flores hermafroditas. Hablábamos de las condiciones menores a 21 y mayores a 33. Tienen un carpelo supernumerario con la exposición de rudimentos terminales. Pero vean, aquí tienen también ese fruto, también le llaman carpeloidía o cara de gato. Son frutos muy deformes. Y vean desde cuándo lo pueden identificar para no llegar a estas etapas o a este grado de desarrollo. Desde este momento en la flor, ustedes ya pueden diagnosticar que el fruto va a ser deforme. Y también van a poder diagnosticar que es una flor tipo hermafrodita, que puede estar entre pentandria e intermedia. A ver, jóvenes, pues si ya conocen todo eso en las flores y ya conocen los factores ambientales y de manejo que propician la deformidad de flores y frutos, pues yo creo que ya tenemos elementos para que desde que se dé el inicio de la floración, disminuir la presencia de estos y favorecer crecimiento, pigmentación de los frutos que buscamos de manera comercial. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje es a tener casi el 100% de frutos hermafrodita tipo elongata para un mejor precio tanto en el mercado nacional como de exportación. Conocemos las flores, conocemos parte del manejo que tenemos que implementar para disminuir la presencia de estos tipos deformes. Y entonces, pues yo creo que tendríamos una mayor cantidad de frutas con características comerciales. Aquí en la imagen de su izquierda hay un fruta bien formada, producto del desarrollo de una flor de 5 carpelos y una fruta mal formada, la derecha, derivada del desarrollo de una flor con 3 carpelos, debido a la esterilidad femenina parcial. Y acá tienen ustedes la secuencia de flores hermafroditas con diversos grados de esterilidad femenina, producto de la reducción en el número de carpelos, viéndolo de su extremo
izquierdo hasta el extremo derecho, donde ven la flor como hueca, con puros estambres ahí, puras anteras de color amarillo. Pero vean la que está bien desarrollada, y luego van disminuyendo hasta ver una flor casi vana. Aquí las tienen, miren, de forma visual. Fíjense en el botón de la femenina y en la parte pegada al pedúnculo. Es más ensanchada que la hermafrodita. Sí, la hermafrodita es como más puntiaguda, más delgada. Los surcamientos o lo que como está envuelto los pétalos, sí, se ven los surcos más cortitos, más prominentes. Y en la femenina, pues están un poco más separadas por estar más anchas, ¿no? Ahora, cuando ya abre, pues fíjense, jóvenes, la femenina únicamente tiene los estigmas expuestos. La hermafrodita tiene estigma, pero también tiene anteras que liberan granos de polen. Ahora, la masculina, pues únicamente le observan los estambres. Pero véanla, la masculina tiene su aparición en racimos, las otras dos son axilares y unitarias. Hermafrodita más alargada, femenina más ensanchada en su parte que la une con el pedúnculo, que prácticamente desde el botón ustedes las pueden distinguir, ¿no? Si las ven en racimos, generalmente la ligan a masculina. Pero ojo, jóvenes, ojo, también en aquellas variedades que ya presentan este hábito de floración en racimos, no necesariamente vayan y decir, no, pues está en racimos, ¿y quién aparece en racimos? La masculina. No, aquí sí ya tendrían que ir a ver por racimo el tipo de flor, ¿no? Y que no hay muchas variedades comerciales o de reciente mejoramiento genético que se les haya incorporado este hábito de floración. No hay muchas. Casi todavía la mayoría persiste el tipo de floración solitaria y axilar. Pero sí hay una, les digo, no estoy muy seguro si entre las maribeles o las olmecas, las que ya tienen este hábito de floración. Así es que ahí primero pregunten el genotipo y luego ya chequen el tipo de flor. Ahora véanlo acá, miren. La que está marcada con la letra A mayúscula, donde tiene ese estambre, pues es una, luego ven una más masculina. Vean la B, pues ya tienen estigmas, tienen ovario, tienen corola, y entonces están pensando que es una flor hermafrodita, y la C, una flor femenina. Y si los ven en los tipos de frutos, la C sería una hermafrodita como tipo intermedia. ¿Sí? La A sería el producto de un fruto tipo elongata. Y el más redondito del medio sería como un tipo de flor femenino. Más redondo, alargado, elíptico, la elongata. El deforme a hermafroditas tipo pentándrea o cornetillas. Flores femeninas, flores hermafroditas, flores masculinas, A, B y C en ese orden. Y luego ven fruto femenino redondito, frutos hermafroditas un poco más alargado y un árbol masculino con flores en racimo, pedúnculos largos. Bueno, hasta allá.
El fruto generalmente de las papayas es una baya ovoide, oblonga, piriforme o casi cilíndrica. Es un fruto grande, a veces hablamos, bueno, hay frutos de papaya en algunos genotipos que puede pesar 450, 500 gramos, en otros ya puede pesar 900, unos 100, unos 500, 2 kilos, 200, 500, 3, y escasamente hablamos de algunas que tienen tamaño de fruto mayor a 3 kilogramos. Es de color verde amarillento, color de la parte comestible anaranjado o rojizo por dentro con numerosas semillas. Varietales, el precio del fruto puede variar entre 1 y 8 kilogramos. Yo de 8 casi no he visto. Y que es parietal. Ahí los tienen, miren. El C es hermafrodita, pero con carpeloidea. ¿Sí? Este más globosito, más ensanchado, el B es femenino, la planta hembra, y el otro es de una hermafrodita, tipo elongata, el A, que estos son los que se prefieren, el A, de manera comercial. A ver, hay referencias de que una planta puede llegar a producirle 100 frutos. Los frutos provenientes de plantas femeninas son lisos, redondeados, grandes, con muchas semillas y con una cicatriz pentagonal en la base del fruto. Los frutos producidos por plantas hermafroditas son elipsoides, alargados, con surcos en la superficie y con una cicatriz redondeada en la base. Son más pequeños, con más pulpa, menos semilla y a veces menos sabor que aquellos que provienen de las flores femeninas. Las plantas masculinas ocasionalmente producen frutos, pero casi nunca son comerciales. Otra vez, ahí está, miren. Para que no se les olvide. Estas son las formas más usuales en los frutos de papaya, que ya lo habíamos visto. Periformes, oblonga ovada, ligeramente oblonga, larga con extremo redondeado, ligeramente oblonga, larga con extremo duro y ovada. Bueno, esas son otras características. A ver, si ustedes se fueran a esto y en términos generales, en las plantas de papaya, la apertura floral se da de 8 a 11 a.m. Apertura máxima la tenemos en la tarde de 6 a 7. La antesis desde las 5 hasta las 20 horas es en la tarde. Anteras dehiscentes puede ocurrir de 16 a 36 horas antes de la apertura de la flor. El estigma receptivo puede estar entre 1 y 6 días antes de la apertura floral. La máxima receptividad un día de antesis de 8 a.m. a 12 p.m. Polinización, viento y abejas. Y pues ahí están, jóvenes, miren. Arriba, femenina, véanla bien. A la izquierda, hermafrodita. Y a la derecha, masculina. Ok, cuando veamos variedades, van a ver que algunas, no todas, ya presentan un mayor porcentaje de hermafrodismo, inclusive son 100%, que donde podemos decir que todas las flores de esas plantas están dentro de la categoría hermafroditas, tipo longata, pentandria, cornetilla e intermedia. No hay masculinas, no hay femeninas. Y si ya nos ubicamos aquí, pues el siguiente paso dentro del mejoramiento genético, yo diría que es la producción de plantas con flores hermafroditas tipo elongata 100%. Y ahora pónganle todo lo que se van a ahorrar cuando se tengan ese tipo de plantas. Pero ahora pónganle, si se van a divulgar, a difundir, a hacer transferencia de tecnología, cuando se tenga ese tipo de plantas, donde ya nada más van
a tener que poner una semilla, bueno, una planta por cepa, no hacer sexado, no hacer desflore, y además que los frutos sean genéticamente estables y que tengan un alto potencial de rendimiento. Hablemos desde 150 hasta 200 toneladas, que sean de porte bajo y que tengan características de fruto similares a Maradol. No, no, hombre, pues, para el menón. A ver, jefe, ¿sí me escucha, Córdoba? Sí, profe. A ver, ¿qué le parece mi nueva propuesta? Hagamos el examen de lo que pepenaron. Mm, no, no sé, profe, bueno, es que sería básicamente parte de lo que venía en diapositivas escrito más tu explicación. No, yo por ejemplo le puedo decir, a ver, es un tipo de flor que se caracteriza por esto y esto. Y pues ustedes ya tienen los tips en los diferentes tipos de flores, ¿no? Porque si yo le digo, a ver, dígame 3 diferencias entre una flor femenina y una masculina, pues ni modo que no me las puedan decir sin ver la diapositiva y lo que de la diapositiva me regresen lo mismo que está escrito. Ujú. Mm, pues bueno, a mí no me suena mal, pero no sé, mis compañeros, qué opinan al respecto. Pues es que, jefe, a veces me da la impresión de que estoy revisando mis apuntes. Porque, mire, cuando lo hace uno presencial y no es decirles que, que a veces se machetean las diapositivas y como tal van y lo plasman. Pero es muy bajo el porcentaje comparado con lo que ahorita es. Lo dejo así abierto. Pues ahora sí van a escribir con sus propias palabras. Que es lo que a veces buscamos. Pero consúltalo con su grupo, jefe, y luego ya me dice qué pasó con el seminario si lo hacemos el sábado en la noche. Y luego ya me dicen la fecha de los exámenes de papá. Sí, está bien, profe. ¿Qué le parece? Consúltelo, jefe. Y hágalo reflexionar, pues de que no se trata que me regresen los apuntes. Y esperemos que en esta semana yo les diga cómo salieron en mango, pues. Ya casi me los ejecuto en la revisión de los exámenes. Ya lo demás ya lo tengo revisado. Va, De acuerdo, profe. espérame ahí, deje descargo la lista. Perfecto. Ándale pues, cuídense mucho, jóvenes. Buen día. Hasta luego, profe. Buen día, profesor. Ándale pues, buen día, buen día.